Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este segundo día de nuestro taller de invierno sobre planificación, ejecución y defensa de investigaciones científicas, organizado por Ciencia del Sur. Yo soy Daniel Duarte, editor general de Ciencia del Sur, y les voy a estar acompañando esta noche. Gracias por volver a confiar y apostar en Ciencia del Sur. Este taller lo realizamos todos los años, los talleres de invierno, variando un poco los temas, pero siempre enfocándonos en la promoción de la investigación, de la producción científica y de la difusión de la ciencia que se hace en Paraguay y la región. Eh, en esta ocasión vamos a contar con la clase del doctor José Luis Vázquez Noguera. Él es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Asunción e investigador categorizado en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor también en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y colabora con Ciencia del Sur como divulgador. Eh, Vamos a darle ya, sin más preámbulos, la palabra a José Luis. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, profe, y es todo. Dale. Muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de comentarle un poquito aquí a todos los presentes, digamos, no darles alguna teoría que pueden encontrar en un libro, sino poder tener la oportunidad de explicarle muchos conceptos que se fueron afianzando y que están basados en mi experiencia. Es decir, trato que mis presentaciones tengan, digamos, todo ese contenido, pero en función a lo que fui aprendiendo en mi historia como investigador, ¿verdad? Veo que están 11 personas. Mencionarles antes de empezar la presentación que mi perfil es de ciencias de la computación, del área de informática de la computación, así que muchos de los ejemplos que le voy a estar dando seguro se van a estar en ese contexto, ¿verdad? En el uso de la inteligencia artificial, etcétera. Si alguien, supongo que vienen de otras áreas, quiere aportar también, podemos parar sin problema y podemos comentar, digamos, los puntos que yo estoy hablando, cómo se estaría trabajando también en otras áreas. Voy a compartir nomás ya mi pantalla para empezar entonces, ¿verdad? Sí, adelante, profe. Bueno, en el día de hoy yo les quisiera hablar un poquito sobre cómo desarrollar un proyecto científico, un proyecto de investigación. Vamos a acotar que les voy a estar hablando de este tipo de proyecto. La primera parte de la presentación justamente va a buscar explicar la diferencia que hay entre proyectos de investigación frente a los proyectos de innovación y desarrollo. Y cómo desde la idea que uno tiene para poder investigar puede transitar o cuáles son las diferentes etapas que tiene que transitar para después llegar a la publicación científica, ¿verdad? Que es, digamos, el último paso que tiene el investigador a la hora de hacer una investigación donde a la comunidad científica expone sus hallazgos, ¿verdad? Sus descubrimientos. Entonces, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Voy a dar una pequeña introducción, luego voy a concentrarme de mostrarles o darles muchos tips de cómo pueden identificar un tema interesante de investigación. Una vez que tengan un tema de investigación, cómo van a hacer el diseño del proyecto. Luego vamos a hablar de la ejecución de la investigación, porque los proyectos de investigación también se administran recursos humanos, financieros, y la parte de la ejecución es bastante importante también conversar. Por último, voy a hablarle de la redacción y publicación de resultados, ¿verdad? Que son, digamos, la última etapa donde los científicos escriben un reporte técnico y esos
es evaluado por pares y en el caso de que efectivamente los hallazgos es algo nuevo para la comunidad científica, eso se publica en algún medio, ya sea una revista científica. En el caso de informática también se suelen enviar artículos completos en conferencias, ¿verdad? Y por último voy a hablarles de algunos consejos prácticos para investigadores, para personas que recién están iniciando. Muchos de estos consejos van a estar asociados a mi experiencia como investigador, que yo creo que me sirvió a mí para ir creciendo en esta profesión, ¿verdad? Bueno, primeramente, para poder hablar de proyectos de investigación, es importante entender qué es un proyecto de investigación, un proyecto científico y cómo eso se diferencia de un proyecto de innovación. Acá les menciono el manual de Oslo, ¿sí? Que es un manual que data ya desde 1992, donde la OCDE y la Eurostat elaboraron ya diferentes ediciones que en su nombre extenso es Guía para la Recogida e Interpretación de Datos sobre Innovación, pero se conoce como Manual de Oslo porque fue justamente en la capital de Noruega donde se hizo el primer acuerdo global, ¿verdad? De cómo se va a conceptualizar y qué índices se van a tener en cuenta para medir la innovación empresarial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este manual? Es dotar a todos los responsables de las políticas de innovación cuáles son los indicadores necesarios para analizar la naturaleza y el contexto de los cambios que van sucediendo en términos de materia de innovación, ¿verdad? Porque lo que es innovación es bastante, digamos, los cambios son bastante vertiginosos y bueno, comúnmente eso amerita que varios expertos se junten y establezcan algunos índices a tener en cuenta, ¿verdad? Y cómo conceptualizar eso. Entonces, a lo largo de más de 25 años se han publicado 4 ediciones. La última se publicó en el 2018, ¿verdad? Y este manual se utiliza para justamente poder establecer los criterios que se tiene que tener en cuenta a la hora también de dar financiamientos a proyectos de innovación. Bueno, pero yo le menciono a este manual justamente para tomar explícitamente la definición que ellos tienen sobre innovación, para saber lo que es un proyecto de innovación. Entonces, una innovación es un nuevo o mejorado producto o proceso. También puede ser la combinación de ambos, la combinación del producto y proceso. Y en el caso del producto, debe diferir significativamente de los que ya existen y lo mismo debería pasar en los procesos, ¿verdad? Que son implementados en una unidad institucional. Cuando hablamos de unidad institucional, estas pueden ser empresas privadas, públicas, gobiernos, hogares, inclusive miembros individuales, ¿verdad? Pero este nuevo producto o proceso, en el caso del producto, tiene que ser puesto a disposición de potenciales personas usuarias o clientes. Y en el caso del proceso debe estar implementado en esta unidad institucional. Bueno, esa es la definición de innovación. Así como el manual de Oslo es el referente en términos de innovación, tenemos el manual de Frascati. El manual de Frascati es el referente en términos de investigación y desarrollo. El manual de Frascati es mucho más antiguo que el manual de Oslo, ya data de 1963, ¿sí? Y se conoce como manual de Frascati porque fue justamente en Frascati, Italia, que se dio la primera reunión de diferentes expertos y sacaron este manual, que en nombre extenso es Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo. En sus más de 50 años ya han seguido varias ediciones de este manual, ¿sí? Y esto se utiliza justamente para establecer lineamientos comunes a nivel internacional de cómo se van a medir los recursos dedicados a la investigación más desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes postulan, por ejemplo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un proyecto de investigación, comúnmente utilizan el manual de Frascati como un manual de referencia para tener en cuenta diferentes criterios que van a ser
tenido en cuenta para la elaboración y cómo se ajusta el proyecto de investigación a estos criterios, ¿verdad? ¿Y cómo define este manual de Frascati a la investigación y desarrollo? La investigación y desarrollo comprende el trabajo creativo y sistemático realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento. Cuando hablamos de proyectos de investigación, proyectos científicos, estamos hablando de generar nuevo conocimiento, que a diferencia de un proyecto de innovación es generar un nuevo producto que, digamos, va a satisfacer las necesidades de cierto grupo de personas, ¿verdad? Potenciales clientes o procesos que van a ser implementados dentro de una unidad institucional. Acá tenemos que generar un nuevo conocimiento, ¿verdad? E idear nuevas aplicaciones del conocimiento disponible. Para que una actividad sea considerada de investigación tiene que tener estas características, tiene que ser novedosa, o sea, tiene que ser orientada a un nuevo conocimiento, tiene que ser creativa, es decir, las hipótesis que vamos a establecer para poder empezar la investigación tiene que ser original y los resultados no tienen que ser bastante obvios, ¿verdad? En un proyecto de investigación, a diferencia de un proyecto de innovación, hay mucha incertidumbre, es bastante incierta, ¿verdad? Imagínense ustedes en la época de la pandemia, cómo un grupo de investigadores que trabajan para alguna organización, empresa, tuvieron que convencer para conseguir financiamiento para generar una vacuna contra el COVID. Imagínense, yo te digo que tenés que invertir unos cuantos millones de dólares, pero yo no te puedo garantizar que el resultado de tu inversión va a ser una vacuna efectiva. Entonces hay mucha incertidumbre, ahí es muy incierto. Entonces, por más que se sigue una metodología, el resultado final no está garantizado, ¿verdad? No obstante, tiene que ser sistemático. Por más que no hay una garantía de un resultado exitoso en una investigación, el mismo tiene que estar planificado y tiene que estar presupuestado. O sea, hay un presupuesto, porque sin presupuesto no vas a poder ejecutar el proyecto. Y algo que busca la investigación científica es justamente la reproducibilidad y que sea transferible. O sea, uno de los medios de verificación de los proyectos de investigación suelen ser los artículos científicos y, en teoría, los buenos artículos científicos, cualquier grupo de investigación que siga los mismos pasos, la misma metodología, utilice la misma naturaleza de datos, los mismos datos debería de obtener los mismos resultados. Tiene que ser reproducible y transferible. Cuando un artículo científico se publica, eso pasa a dominio público, es decir, cualquiera puede usar ese conocimiento, implementarlo y utilizarlo, ¿verdad? En el caso de un proyecto de innovación, se puede generar un nuevo producto, eso se puede patentar y genera, digamos, ganancias a la empresa o al grupo de personas que generó ese nuevo producto. A diferencia de la investigación, que lo que busca es generar nuevo conocimiento y que eso sea transferido a la sociedad, ¿verdad? Por más que son distintos los proyectos de... Tengo, voy a apagar acá. Disculpen. Por más que son distintos los proyectos de investigación, también de desarrollo e innovación, ellos están conectados, siguen un círculo virtuoso, donde la investigación genera un nuevo conocimiento a través de los proyectos de desarrollo, o sea, a través del desarrollo, esto genera nuevos productos y servicios, y la innovación, que lo que hace es que estos nuevos productos o servicios satisfagan las necesidades del mercado, ¿verdad? Entonces, con eso que genera nuevos recursos, yo tengo nueva financiación para tener proyectos de investigación, genero nuevo conocimiento, a través del desarrollo de esos nuevos conocimientos se hacen nuevos productos y servicios, y a través de los proyectos de la innovación satisfago a un grupo de personas que financian ese producto o ese servicio, y así esto está conectado, ¿verdad? En términos de flujo de capital, para comparar I más D con innovación,
nosotros podemos ver los proyectos de investigación y desarrollo como entrada es dinero, o sea, se convierte dinero o capital financiero en conocimiento, que es capital intelectual. O sea, en un proyecto de investigación y desarrollo, alguna institución, organización, país tiene que invertir dinero y lo que tiene como salida son nuevos conocimientos. A cambio, en innovación sería al revés. El capital intelectual que ya se tiene o el conocimiento, o sea, se convierte el conocimiento en dinero o capital financiero. Entonces, me gustaría un poquito preguntarle a los que están eh, siguiendo este taller si qué consideran que Paraguay en qué debería de invertir más, en proyectos de investigación y desarrollo o en innovación. Y luego una siguiente pregunta para la misma persona que se atreva a responder eso y si quiere complementar o cualquier otro compañero, si tienen alguna idea en qué se invierte más, si en investigación y desarrollo o en innovación. Les escucho. ¿Me están escuchando bien, verdad? Señores, disculpa, ¿me escuchan, verdad? Escucha, profesor. Sí, profe, se le Ent escucha. bueno, ¿entendieron mi pregunta? Señores, ¿entendieron la pregunta, señores? Sí, podés volver a repetir porque hay mucha similitud entre los dos, así. Bueno, un proyecto de investigación y desarrollo gasta dinero o convierte dinero o capital financiero en capital intelectual. Se genera nuevo conocimiento. Por ejemplo, los proyectos de investigación financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ellos te dan unos recursos económicos, pero ellos piden como medio de verificación un artículo científico, donde el artículo científico en realidad es un relatorio, un reporte técnico de los hallazgos de los investigadores, ¿verdad? De los científicos. Hay un nuevo conocimiento, no se genera ni un nuevo producto, ni un nuevo servicio, hay un nuevo conocimiento y muchas veces esos nuevos conocimientos pueden ser aplicables muchos años después, ¿verdad? Ese es un proyecto de investigación. Y un proyecto de innovación es convierto conocimiento que ya se tiene para generar un nuevo producto o un servicio y eso se transforma en dinero, capital financiero. Entonces, Paraguay, ¿en qué debería de invertir más? O sea, ¿a qué debería apostar más? ¿A proyectos de investigación y desarrollo o a proyectos de innovación? O sea, desde mi punto de vista, Paraguay está invirtiendo más en I+D ahora mismo, ¿verdad? En innovación creería yo que es más el capital que se tiene que invertir para hacer, o sea, hacer una innovación, ¿no? Ese es Sí, mi punto de vista. genial. No sé si alguien más quiere complementar. Bueno, justamente lo que dice el compañero, actualmente en Paraguay se está invirtiendo más en I+D, ¿verdad? La principal institución que da financiamiento asociados a investigación y también innovación es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Pero no obstante, también existen otras instituciones del Estado que de alguna manera directa o indirecta están financiando algunas ventanillas, oportunidades que están relacionadas a investigación, desarrollo o innovación. Y en ese sentido, desde el 2011, Paraguay aumentó, comparando con nosotros mismos, creció bastante el aumento de financiamiento a investigación, desarrollo e innovación, ¿verdad? Eso se dio a través de ciertos fondos que se fueron blindando después por la FONACIDE, ¿verdad? De la realidad de Itaipú. Eh,
Y de ese 100% de recursos gastados, un porcentaje alto, más del 50%, entiendo que se invirtió en investigación y desarrollo a través de diferentes ventanillas. Algunos son proyectos de investigación científica. Los investigadores, los científicos hoy día son categorizados en un sistema nacional. Anteriormente se llamaba PRONI, que era un programa de incentivo a investigadores. Hoy día ya es una ley, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que categoriza de acuerdo a la producción, y eso da un incentivo económico, paga estancias de investigadores nacionales e internacionales, apoya a programas eh, de, de maestría y doctorados en el ámbito de la investigación científica, o sea, posgrados científicos. Luego, un porcentaje también importante, aparte del CONACYT, que se gastó en formación de recursos humanos, que de alguna manera después que tiene una, eh, digamos, un requisito o una obligación a las personas que acceden a este beneficio, que son las becas de Carlos Antonio López, donde paraguayos van a estudiar en las mejores universidades del mundo para estudiar maestría y doctorado con el bueno, con la obligación de regresar después de haber hecho estos estudios, ¿verdad? Ese también llevó un gran porcentaje, y eso está asociado mucho a programas de capacitación y también de investigación y desarrollo. Y un porcentaje mínimo, ni el 10%, se gastó en innovación. O sea, la idea intuitiva del compañero tiene bastante, o sea, está bastante acertado. Paraguay no tiene todavía muchas patentes, ¿verdad? Sí, esa inversión que se dio en investigación y desarrollo y todas estas ventanillas de oportunidades que le dimos hizo que la producción científica en Paraguay, ¿verdad? Que está medida por los artículos científicos que publican sus investigadores, y en revistas de impacto y conferencias de impacto, aumentó notablemente, pero en términos de innovación todavía estamos un poquito retrasados, ¿verdad? En porcentaje. No obstante, en el total también es bastante poco lo que recibimos en comparación con, ni siquiera comparando a nivel mundial, a nivel regional, ¿verdad? ¿Todo bien hasta acá, señores? ¿Están siguiendo? Sí, Sí, sí. profe, estamos bien. Bueno, eso para que entiendan lo que es un proyecto de investigación científica. O sea, nos vamos a concentrar en aquellos donde el objetivo es generar un nuevo conocimiento. Y el medio de verificación de la generación de ese nuevo conocimiento es el artículo científico, ¿verdad? Bueno, el primer punto a tener en cuenta es cómo identificar un tema de investigación, ¿verdad? Entonces, eso se da a partir de ideas que uno tiene, ¿verdad? Y hay algunos principios para tener buenas ideas. Algo que tienen que tener en cuenta es que una buena idea no va a surgir de algo que no esté relacionado con, o que esté muy lejos de alguna actividad que ustedes hacen en su vida, o algo que esté relacionado con ustedes. Entonces la idea debe surgir de aspectos importantes para su vida. En mi caso, yo hice una maestría y un doctorado en computación. Eh, Trabajo principalmente en el área de visión artificial, que es la aplicación de la inteligencia artificial en imágenes digitales, donde lo que se busca es emular lo que hace el ser humano cuando hace una inspección visual. Y estaba también muy interesado en términos de salud. Hoy día soy presidente de la Sociedad Paraguaya en Informática en Salud, pero la idea mía era cómo puedo yo, a partir de lo que sé, generar un impacto en la sociedad de manera inmediata, porque ese es justamente uno de los reclamos que se le tiene a los investigadores. Y bueno, la idea era aplicarlo en algo muy sensible como la salud. Entonces, como yo estaba interesado en la salud y la tecnología, muchos de los últimos proyectos en los cuales yo vengo trabajando están asociados a proyectos que usan la inteligencia artificial para generar herramientas como soporte al diagnóstico médico. Entonces, estaba asociado con algo que yo estaba interesado. Yo me preparé en el área de tecnología, y bueno, la parte de la salud yo consideraba que era
un área importante donde se podía generar herramientas nuevas que pueden tener un impacto directo. Entonces, la idea de surgir aspectos importantes para la vida de uno. Ahí le puse un ejemplo. Otro principio es, muchas veces las primeras ideas parecen que no se pueden realizar. Inclusive se pueden ver muy ilusas. Hace décadas, la idea de que una máquina pudiera aprender y tomar decisiones era visto como ciencia ficción. Y hoy día la inteligencia artificial está transformando todo, ¿verdad? Sobre todo industrias. Hace tiempo también pensar de que nosotros podíamos acceder a información global era algo prácticamente imposible, ¿verdad? O se podía hacer, pero con mucho tiempo. Hoy día, en segundos, uno a través de la internet y la computación lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, no crean que las ideas que ustedes tengan son ilusas o irrealizables, ¿verdad? Después hay que ver la viabilidad de poder hacerlo, o sea, si se cuenta con los recursos para poder hacerlo, pero las primeras ideas comúnmente pueden tener eh, esta forma de verse como muy ilusa, muy realizable, algo que es imposible de conseguir, ¿verdad? Otro principio que tienen que tener para obtener buenas ideas es, o que tienen que tener en cuenta y que no le tiene que generar ningún efecto adverso, es que sean rechazadas. O sea, muchas veces yo tengo una idea y nuestro entorno lo rechaza. ¿Por qué? Porque una idea revolucionaria está muy distante de lo que actualmente se utiliza, se conoce, y eso no es tan fácil que la gente lo pueda aceptar a primera. Ahora, entonces, muchas ideas novedosas y revolucionarias siempre han sido rechazadas inicialmente. Entonces, no hay que desanimarse si la gente dice que tu idea es tonta o absurda. Siguiendo con la inteligencia artificial, ¿sí? Hubo una época que se conoce como inviernos de la inteligencia artificial, en que los avances y las expectativas no se podían cumplir. ¿Y qué hizo? O sea, hizo que haya recorte en el financiamiento y el escepticismo en la comunidad científica y tecnológica. O sea, tuvo un inicio bastante alentador, después hubo un tiempo en el cual no se podía avanzar y muchas de las expectativas que creyeron que se iban a cumplir no se pudieron lograr en el tiempo que se pensaban, y eso hizo que haya recortes de financiamiento y escepticismo, ¿verdad? Y hoy día, digamos, muchos están referentes en el tema dicen que la singularidad, es decir, que la inteligencia artificial supera al ser humano, no va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Otro ejemplo es el aprendizaje profundo, Deep Learning, que es una herramienta que se utiliza en inteligencia artificial, que es, digamos, un enfoque moderno. Era considerado inútil en los años 90 y hoy día se utiliza en un montón de aplicaciones de reconocimiento de voz, imágenes y texto, ¿verdad? Entonces, una idea nueva y revolucionaria puede ser al comienzo rechazada, puede parecer irrealizable, y eso no debe de, digamos, ustedes tener un efecto de desánimo, y tengan en cuenta lo que dije al comienzo, traten de que la idea que ustedes quieran ejecutar en investigación esté asociado a un aspecto importante en la vida de uno, ¿verdad? Porque si después quieren que esa idea se vuelva realidad, van a necesitar muchísimo trabajo, y es importante que estén convencidos y que les guste lo que van a hacer, ¿verdad? Otro principio es, jamás hay que pensar que la idea es descabellada, ¿verdad? El comercio en línea y Amazon fue bastante criticado al inicio por la idea de vender libros en Internet. Muchos pensaban que la gente siempre iba a preferir comprar en tiendas físicas. Y hoy día Amazon no solo revolucionó la industria del comercio, sino que es una de las empresas más grandes del mundo, ¿verdad? Entonces, puede parecer descabellado al inicio, pero ustedes no deben de pensar
que es imposible de lograrlo, ¿verdad? Y obviamente con trabajo y utilizando una metodología y si se cuenta con los recursos apropiados, esas ideas pueden llegar a efectivizarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué idea es la que más me conviene? Ya habíamos dicho acá en este rojo tiene que ser una idea que me apasione, me interese, me guste y me motive. Eso tiene que tener mi idea de investigación, porque como le dije, si ustedes quieren que eso después se vea realizado, van a tener que dedicarle mucho trabajo, van a tener que tener bastante fuerza cuando tengan resultados preliminares que a lo mejor no son tan alentadores, entonces la pasión y tener mucho interés sobre eso va a hacer que puedan pasar esas etapas y puedan lograr lo que están buscando, ¿verdad? Otra cuestión es que el tema que tenga que ver con la especialidad o con los planes del ejercicio profesional futuro. Si yo busco hacer una investigación, tengo una idea, yo tengo que ser un poco práctico o pragmático en el sentido de que las posibilidades de éxito van a ser mayores si ese tema está relacionado con mi especialidad o por lo menos con algo que yo quiero hacer a futuro, ¿verdad? Entonces, es importante que no esté muy lejos de lo que ustedes estudiaron o lo que ustedes se dedican o lo que quieren hacer a futuro. Otra cuestión importante es que tengan acceso a la información. Ese es un inconveniente que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Que obviamente fuimos mejorando. Actualmente el portal SICO del CONACYT, que ahora no se puede utilizar porque está en proceso de licitación, nos dio la posibilidad de acceder a muchos materiales científicos, etcétera, que todos los investigadores que trabajamos en universidades acá locales no podemos muchas veces acceder porque no estamos adscritos a ciertas editoriales de prestigio, ¿verdad? Y en ese caso, una estrategia es trabajar con personas que están en otros lugares del mundo y que pueden darle la información más nueva, ¿verdad? Y por último una cuestión es la, la especialidad que uno tiene y otra tiene que ver con la formación profesional que uno tiene. Hay personas que les da la capacidad y migran mucho o sea, hay un colega que hizo biología en la carrera de grado, luego hizo una maestría en zoología y terminó después un doctorado en computación. Y costó muchísimo, lo logró y digamos que esa combinación de montón de conocimientos que tuvo de diferentes áreas de formación ayudó a que hoy él pueda hacer ciertas investigaciones que para muchos es muy complicado porque no necesariamente tiene bastante bases en diversas áreas, ¿verdad? Pero lo más normal es que la idea que tengan esté asociado con su formación profesional, ¿verdad? O sea, que tenga que ser con algo en lo cual ustedes tienen formación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificar un tema de investigación? Una de las tareas que deben hacer es buscar inspiración en la literatura científica y cuáles son los problemas actuales. Muchas veces nosotros pensamos que mi idea es nueva o el problema que yo quiero abordar todavía no hay algunos intentos o algunas propuestas de solución. Entonces, lo que deberían de hacer es buscar artículos científicos sobre esos temas y muy probablemente van a encontrar ya diferentes propuestas de solución o van a encontrar algunos huecos que pueden ser una buena oportunidad para investigar. También tienen que delimitar un problema específico, ¿sí? No debe ser un problema muy general, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tienen que acotar un proyecto, tiene un tiempo finito, recursos finitos, entonces el problema tiene que tener un alcance bastante limitado y específico que se pueda desarrollar, ¿verdad? Durante el tiempo y el financiamiento que se dispone. Tienen que evaluar la factibilidad y la relevancia del tema. Por ejemplo, para explicarles en los últimos proyectos que he participado, nosotros trabajamos generando modelos de inteligencia artificial para dadas imágenes de estudios médicos, un modelo ya pueda hacer el diagnóstico de manera automática. Pero para generar esos modelos nosotros necesitamos datos. O sea, entre nosotros, gente de computación nomás, no vamos a poder desarrollar ese tipo de proyecto. Para eso necesitamos gente del área de salud, del área específica de salud en el cual yo quiero generar un modelo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los médicos son los que nos generan los datos, un dataset. Ellos son los que etiquetan las imágenes, ¿sí? Y ellos son los que después validan la herramienta. Entonces, si yo quiero hacer ese tipo de proyectos, yo necesito por lo menos tener, digamos, eh, el acceso a profesionales de otra área que me puedan generar ese conjunto de datos y después pueda validar la herramienta. Y sobre todo también la relevancia que tiene eso. Si es que ustedes buscan financiamiento, la mayoría de entes financiadores de proyectos de investigación eh, priorizan o están, digamos, más propensos a dar financiamiento a aquellos que tienen un impacto social a corto plazo, ¿verdad? Es muy difícil conseguir a veces financiamientos para algunos proyectos de investigación que el producto final puede ser que todavía, o sea, puede no todavía generar un impacto a corto plazo. Entonces, ¿qué tan relevante es ese tema? Y sobre todo en la actualidad es muy importante, ¿verdad? Sobre el diseño del proyecto. ¿Cuáles son los componentes? Acá están algunos componentes básicos que tiene un proyecto de investigación. Como todo proyecto tiene un nombre o un título, tiene unos antecedentes, ¿verdad? O sea, este nuevo proyecto va a tener que basarse en cosas que ya existen o existieron. Justificación, si es que ustedes buscan dinero, tienen que justificar por qué resolver ese problema es importante. Un objetivo general, que el objetivo general comúnmente está conectado con el título del proyecto, ¿verdad? Que comúnmente está asociado a resolver un problema. Los objetivos específicos, una metodología que van a emplear para hacer la investigación, que consiste en qué tareas van a hacer para poder cumplir esos objetivos específicos, en cuánto tiempo, quiénes van a ser los responsables. Se logran esos objetivos específicos, tienen que colaborar al logro del objetivo general del proyecto. Tiene que tener un cronograma de diferentes actividades que van a hacer, donde en teoría si realizan todas esas actividades van a poder concluir idealmente exitosamente el proyecto. Un proyecto de investigación tiene que tener también un presupuesto, costos y recursos humanos. Y por último, tiene que tener mínimamente una bibliografía, es decir, no puede esto nacer nomás de la cabeza de ustedes si es que no está sustentado, ustedes no leyeron artículos o materiales científicos en los cuales ustedes se basaron para poder proponer un nuevo proyecto de investigación. Entonces, el nombre del proyecto debe reflejar de manera clara y concisa el tema central del proyecto. No tiene que ser muy largo, tiene que ser representativo con respecto a la investigación. O sea, ¿qué características tiene que tener? Debe presentar el propósito de la investigación y no debe ser demasiado largo ni ambiguo. Acá le doy un ejemplo de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la actualidad con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que consiste
el nombre del proyecto es Clasificación de la densidad de BIRATS a partir de imágenes mamográficas utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Yo al leer el título del trabajo ya tendría que entender cuál es el aporte del trabajo, qué es lo que hace la investigación. Y bueno, aquí hablamos de clasificación de la densidad de BIRATS. La densidad de BIRATS es una técnica que utilizan los médicos, ¿verdad? Donde categorizan el avance o la probabilidad de que una persona tenga cáncer de mama, ¿sí? Por eso habla de esta clasificación de esta técnica, de dónde, o sea, ¿qué observan los médicos para poder hacer esta clasificación? Son imágenes mamográficas. Pero esto ya se hace luego, o es muy común, es una técnica que utilizan los médicos. En este proyecto, el diferencial va a ser que esa clasificación no lo va a hacer un humano, sino lo va a hacer un algoritmo de inteligencia artificial con el objetivo de crear una herramienta que le sirva de soporte al médico. Entonces, al leer el trabajo yo ya entiendo qué es lo que busca, qué material va a utilizar, en este caso imágenes mamográficas, y qué técnica de solución es la que va a utilizar, en este caso algoritmos de inteligencia artificial. O sea, el título tiene que ser bastante representativo con respecto al contenido de la investigación, ¿verdad? Los antecedentes, ustedes tienen que presentar estudios previos, teorías y trabajos que han abordado el mismo tema de investigación, ¿sí? Entonces, de esta manera ustedes sitúan su trabajo, qué diferencial va a tener frente a lo que ya existía. ¿Y para qué sirve eso? Esto sirve como un paso previo para la justificación de la importancia del tema y ayuda a identificar vacíos en la literatura científica, o sea, algunos espacios o oportunidades de investigación. Un ejemplo es si ustedes quieren evaluar el impacto del uso de ChatGPT en la educación, o sea, ¿cuáles van a ser los antecedentes? Son estudios previos como ChatGPT, es una herramienta que fue desarrollada con diferentes técnicas de inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje automático sobre estudios que usan esa herramienta por la cual fue hecha el ChatGPT y es el que vamos a utilizar para evaluar el impacto que tiene eso en el ámbito de la educación, ¿verdad? Entonces, este es importante y es uno de los elementos de un proyecto de investigación que son los antecedentes que viene inmediatamente después del nombre del proyecto. La justificación, o sea, ¿por qué es importante llevar a cabo esta investigación? Acá nosotros tenemos que convencer al financiamiento que nuestro proyecto de investigación es importante. Tiene una relevancia científica, es decir, ¿cuál es el nuevo conocimiento que yo voy a dar? Probablemente, y de hecho es así, yo voy a tener que utilizar nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Probablemente no soy el único, de hecho no éramos los únicos que ya estaban utilizando técnicas y para hacer lo mismo nosotros tenemos que aportar nuevos métodos, nuevos algoritmos para hacer esa actividad. Es una relevancia científica. Social, digamos, el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer que más muerte ocasiona a nivel mundial. Tiene un impacto social inmediato, generar una herramienta que pueda ayudar a este tipo de tratamiento diagnóstico que incluye su detección. Y contemporáneo, bueno, la informática con la medicina es, digamos, bastante actual, o sea, se está utilizando bastante la informática, la computación para dar soporte a la salud. Tengo que decir cuál es el impacto que espero, o sea, qué esperamos después de terminar el proyecto de investigación. ¿Quiénes van a ser los que se van a beneficiar con esto? De manera directa, por ejemplo, en este proyecto que les hablé, el beneficiario directo van a ser los médicos que van a contar con una herramienta que les sirve como doble diagnóstico, que les da soporte o les puede ayudar también a poder identificar dentro de las imágenes ciertos aspectos que a lo mejor ellos no tuvieron en cuenta y de manera indirecta van a ser beneficiados los pacientes, ¿verdad? Porque si los médicos pueden hacer un mejor diagnóstico, ellos van a recibir un mayor tratamiento, mejor tratamiento. Un ejemplo de los antecedentes es si yo quiero investigar sobre energías renovables en Paraguay, ¿cuál va a ser mi justificación? Es la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles.
¿verdad? Esa es la justificación que yo tengo para poder hacer esta investigación específicamente en Paraguay. ¿Cuál es el objetivo general? Es la meta principal de la investigación. ¿Y qué responde? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el trabajo? Entonces, un ejemplo es analizar el impacto del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de secundaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este estudio? Es saber el impacto que se tiene, ¿sí?, en los estudiantes de secundarias, ¿verdad? Usando el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo general del trabajo, que tiene que estar asociado con el título. Probablemente un buen título podría ser Impacto del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de habilidades matemáticas. Y el objetivo general va a ser analizar el impacto, ¿verdad?, y en estudiantes de secundaria, ¿verdad? Un poquito más largo, pero está conectado con el título. Los objetivos específicos ya son las metas detalladas que se deben cumplir para lograr este objetivo general. Un ejemplo puede ser para el objetivo anterior es, primero tienen que identificar las estrategias más utilizadas en el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Yo quiero saber cuál es el impacto de este aprendizaje, pero para eso tengo que identificar primero cuáles son las más utilizadas. Luego tengo que medir el rendimiento académico de los estudiantes para este proyecto, ¿verdad? Seguimos con este objetivo general, antes y después de su implementación, porque si yo quiero analizar el impacto, tengo que saber cómo, digamos, el impacto, o sea, cómo estaban los estudiantes antes de aplicar esta metodología, este método de aprendizaje basado en proyectos y luego de su implementación. Por último, también evaluar la percepción de los estudiantes sobre la metodología aplicada, ¿no? En la metodología de la investigación, yo tengo que identificar una secuencia de actividades, ¿verdad?, que van a estar asociadas, qué actividades tengo que hacer para cumplir estos objetivos específicos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me va a llevar cada una de las actividades? ¿Quiénes son los responsables de la ejecución? Por ejemplo, revisión bibliográfica de una actividad. La descripción es la búsqueda y análisis de estudios previos sobre técnica de detección de fraude en transacciones financieras, para un ejemplo, y yo le tengo un tiempo estimado de 2 meses. ¿Quiénes son los que van a hacer esto? Los investigadores principales, ¿verdad? Yo tengo en un proyecto personas que tienen diferente rol. El rol, digamos, más relevante es el investigador principal, o en algunos proyectos puede ser más de uno, y tener investigadores especializados en cada tema. Puedo tener un investigador de datos, puedo tener un equipo que desarrolla técnicas de IA, tener también otros investigadores asociados, algunos asistentes, y cómo se administra comúnmente plata también, gente que trabaja en la parte administrativa, ¿verdad?, del proyecto. Tengo que tener un cronograma de actividades, que es un plan que muestra el tiempo estimado para cada fase del proyecto. ¿Qué incluye en el cronograma comúnmente de actividades? Cuándo inicia una etapa y cuándo va a finalizar. Por ejemplo, los diagramas Gantt o tablas para visualizar estos tiempos, ¿verdad? Voy a mostrarles después unos ejemplos. Ejemplo de fases. De enero a febrero voy a hacer esta tía. De marzo a abril voy a hacer esta tía, el diseño del instrumento de corrección de datos. De mayo a junio esta tía. De julio a agosto voy a hacer esta tía. Y eso lo podemos hacer en un diagrama Gantt que les voy a mostrar todo en el proyecto completo para que puedan ver. Como habíamos dicho, nosotros tenemos que tener también un presupuesto, costo y recursos. ¿Qué recursos humanos voy a necesitar? ¿Qué materiales financieros voy a necesitar para hacer la investigación? Un ejemplo son los recursos que tengo. Por ejemplo, encuestas impresas, un software estadístico. Comúnmente algunos que hacen encuestas necesitan hacer un análisis estadístico y los software que hacen ese análisis tienen una licencia, por eso tengo que estimar el pago. También si voy a capturar datos, tengo que hacer viajes al campo, qué cantidad y comúnmente cuánto me lleva. Entonces tengo que tener también analizado un presupuesto, ¿verdad? Y la bibliografía básica, que es un conjunto de fuentes que yo tengo que consultar para fundamentar la investigación. Puede incluir libros, artículos científicos, informes técnicos. Eso se puede citar en diferentes formatos, APA, IEEE, etcétera, ¿verdad? Eso ya lo establece el ente financiador. Un ejemplo en formato APA
Acá tenemos el nombre del libro, primeramente los autores, el año, etcétera. O sea, el formato varía mucho dependiendo de la comunidad. Nosotros en tecnología usamos, por ejemplo, comúnmente IEEE, ¿verdad? Entonces, voy a mostrarle un poco algunos ejemplos de algunos proyectos de investigación. Eh, que, que en el cual recibimos financiamiento y que presentamos y postulamos en su época en CONACYT. Esto fue ya en el 2018. Hay otro proyecto que estamos ejecutando en la actualidad. Esto lo puedo presentar porque ya fue ejecutado, recibimos fondos y es información pública. Bueno, entonces este proyecto en sí cae dentro de una investigación aplicada y se hacen comúnmente entre diferentes instituciones. En este caso fue la Universidad Americana y la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas, porque era un proyecto que se tenía que desarrollar, que implicaba conocimientos de computación con gente de salud. Y vamos a irnos al nombre del proyecto. El nombre del proyecto dice diagnóstico automático. Acá está la palabra automático, implicaría usar una herramienta computacional. ¿Y qué es lo que se va a diagnosticar? Lesiones melanocíticas, que son lesiones de cáncer de mama, ¿verdad? Asistido por computadora. Es el nombre del proyecto que le habíamos dicho. Podemos ver que tiene bueno, esto es la justificación de la asociación entre ambas instituciones. Acá podemos ver el objetivo general del proyecto, que es el desarrollo de un sistema diagnóstico automático de lesiones melanocíticas asistido por computadora. Ven que el objetivo general está muy conectado con el título del trabajo. Y acá están los objetivos específicos, ¿verdad? Teníamos varios objetivos específicos que nos ayudaban para lograr el objetivo general. Uno era analizar métodos diagnósticos, ¿verdad? Que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Establecer un protocolo de adquisición de imágenes de melanoma, porque el diagnóstico se hace a través de imágenes que son capturadas por un dermatoscopio. Analizar y diseñar un método de segmentación de imágenes de patologías asociadas, análisis y selección de métodos de clasificación binaria. Estos son todos pasos y técnicas de inteligencia artificial. Y luego la idea era comparar la clasificación que tiene la herramienta con la realizada por un dermatólogo. Entonces, estos objetivos ayudan al objetivo general. Habíamos dicho que tiene que tener un título, objetivo general, objetivo específico. Acá hablamos de los antecedentes de la propuesta. Entonces acá hablamos todo lo que viene antes y es importante y está conectado con mi propuesta, ¿verdad? Y acá hablamos que la incidencia de cáncer de piel por melanoma ha aumentado en últimas décadas. Se habla de cuántos casos de melanoma fueron diagnosticados en Estados Unidos, en este caso en el 2012, cuántas muertes hubo, qué técnicas se utilizan actualmente para hacer el diagnóstico de manera visual, y ahí se justifica el uso de una herramienta automática. Acá vemos revisión breve de la literatura, donde mostramos los diferentes artículos científicos que ya hacen o intentaron solucionar el mismo problema que nosotros, ¿verdad? Y acá está la referencia bibliográfica o bibliografía básica. Entonces yo voy citando todos los artículos que están relacionados al tema. Por último, acá tenemos la metodología, que le había dicho. La metodología, nosotros tenemos que decir qué actividades vamos a hacer para poder conseguir los objetivos específicos, cuánto tiempo me va a llevar y quiénes son los responsables, ¿verdad? Cuando hablamos hace rato de la justificación, hablamos del impacto que tenía desde el punto de la relevancia científica, la relevancia social y la relevancia contemporánea. A esto también se le adjuntaron, por ejemplo, el presupuesto. Vamos aquí en la misma carpeta. Donde acá nosotros vamos diciendo las actividades que tenemos
y vamos asociando eso a un costo, ¿verdad? Como es dinero del Estado, eso se asocia a un objeto gasto, en qué periodo se va a gastar, etcétera. Y se tiene un plan general de trabajo que se presenta con el diagrama de Gantt, como le había dicho, donde las actividades nosotros podemos visualizar y cuánto tiempo nos va a llevar, ¿verdad? Entonces, todos estos documentos uno tiene que llenar para poder postular un proyecto de investigación. Primero tiene que tener una idea, luego tiene que revisar diferentes artículos científicos, la viabilidad también importante, ¿verdad? A ver si se cuenta con recursos humanos para poder hacer el proyecto y bueno, eso se postula. Comúnmente eh, si buscamos un financiamiento externo, alguien todavía no nos prometió el dinero, eso se evalúa, se eligen los mejores trabajos y en el caso de que salga adjudicado, ellos te dan la financiación para que hagas la investigación. O si ya lo tenías a priori, vos pasás, tú tenés ya la financiación, pasás a la etapa de la ejecución de la investigación. A mí ya me dieron los recursos y tengo que ejecutar. Y ahí tengo que tener en cuenta varias cosas importantes. Uno es la gestión del tiempo y recursos. ¿Qué implica? Tener que organizar la actividad del proyecto de manera eficiente. O sea, tenemos que tener en cuenta que tenemos tiempo, ¿verdad? Y que el tiempo no es infinito y que de alguna manera tenemos que usarlo de manera eficiente para ir cumpliendo con el plan que se tiene. Hay que asegurar también el uso óptimo de los recursos humanos disponibles, ¿verdad? O recursos disponibles, material y financiero. Hay que cumplir con los pasos que establecemos en un cronograma. Estrategias claves puede ser el uso de herramientas de planificación. Por ejemplo, hoy día ya existe software que ayuda a planificar el proyecto. Una de ellas es el Trello. Otra es la de gestión de riesgos. Uno tiene que identificar ya qué riesgos yo puedo tener y yo a priori ya tengo que definir planes de contingencia. ¿Qué pasa si yo no puedo tener los datos en el tiempo que yo estipulé en mi plan? A nosotros nos llegó a pasar que llegamos a postular un proyecto justamente de cáncer de mama que les mostré y nos aprobaron, el proyecto era bueno, pero fue en época de pandemia. ¿Cómo íbamos a conseguir los datos? Porque necesitamos imágenes de casos de cáncer y no cáncer para poder generar nuestro modelo. Si los hospitales en aquella época solamente recibían prácticamente a personas que tenían problemas del COVID, ¿verdad? Entonces, pacientes o datos era imposible tener en esa época y bueno, una medida de contingencia que tuvimos, como es una enfermedad que no solamente se da en Paraguay, es importante a nivel mundial, buscamos bases de datos de imágenes que ya están públicos, de acceso público que podemos utilizar para generar nuestros modelos de inteligencia artificial. Entonces, sí o sí usted tiene que identificar posibles obstáculos y qué planes de contingencia van a tener. Si una investigación, acá en el ejemplo dice, requiere la recolección de datos mediante encuestas, se debe definir cuándo se va a hacer, dónde y cómo se aplicarán, ¿verdad? De manera que eso tenga que cuadrar en el tiempo que se estableció y con los recursos disponibles. Otra cuestión importante es las consideraciones éticas. ¿Qué implica eso? Garantizar que la investigación cumpla con principios éticos. Y eso se concentra mucho cuando los estudios que hacen investigación involucran seres humanos o animales. Nosotros cuando hacemos investigación y queremos desarrollar una herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial para hacer diagnóstico automático de cáncer de piel o de retinopatía diabética, que a través de imágenes de fondo, ojo, etcétera, nosotros no podemos utilizar las imágenes si el proyecto en particular, el protocolo del proyecto no pasó por un comité de ética. Un comité de ética evalúa el proyecto y aprueba. Luego, todos los pacientes tienen que firmar un consentimiento informado donde ellos autorizan que sus estudios se pueden utilizar para investigación. Si ustedes no pasan ese proceso, no van a poder hacer investigación o al menos no es ético hacerlo y difícilmente puedan publicar esos resultados.
Cuando van a trabajar con los datos y van a publicar los resultados, tienen que tener en cuenta proteger la privacidad y los derechos de los participantes. También hay que asegurar la transparencia y la integridad en el manejo de datos y la divulgación de los resultados. O sea, tiene que ser bien transparente, no hay que divulgar resultados mentirosos, o sea, mentir en los números que se obtienen. Entonces, todo eso entra dentro de las consideraciones éticas. Algunos aspectos claves que ya le mencioné: el consentimiento informado. Todos los pacientes deben aceptar voluntariamente su participación. En el caso de que haya menores de edad, tienen que ser los padres. La confidencialidad y el anonimato. Los datos tienen que ser protegidos, utilizados solo con el propósito de investigación. Evitar el plagio y la manipulación de datos. La ética científica exige que los resultados sean reportados de manera honesta y sin alteraciones. O sea, no con el objetivo de querer publicar yo mis resultados, yo miento y digo que tengo resultados, por ejemplo, fabulosos. Por más que no son buenos, sí o sí tengo que decir cuáles son los resultados que yo tuve. Otra cuestión importante ya en la ejecución, ¿verdad? Es el uso de herramientas de análisis de datos, ¿verdad? Cuando hacen sobre todo proyectos donde tienen datos y tienen que analizar, o también cuando van a comparar resultados y decir que efectivamente la propuesta es mejor que la otra en términos de rendimiento, se hacen análisis de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica el análisis de datos? Es recopilar, procesar e interpretar los datos en la investigación. Se aplican técnicas estadísticas y modelos analíticos para, para obtener conclusiones confiables. Hay que usar software especializado para mejorar la precisión del análisis, ¿verdad? En ese sentido, en el presupuesto deberían de prever algún recurso para tener estas herramientas o la licencia, ¿verdad? Algunas herramientas comunes son el SPSS, que es un análisis estadístico. Yo no lo utilizo tanto, lo utilizan en ciencias sociales y salud. Python o R, esto sí ya lo utilizo. En este caso se utiliza para análisis de datos avanzados, Machine Learning o Big Data, cuando yo quiero utilizar ya técnicas de inteligencia artificial, etc. Disculpen, tengo una llamada que parece que la persona no entiende. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, profe. Okay. Bueno, Python se utiliza, o R, para hacer ya análisis avanzados, ¿verdad? Donde yo voy a utilizar Machine Learning, Big Data, etcétera. Esto sí ya comúnmente lo utilizo. Si van a hacer análisis de datos simples, por ejemplo, puede ser Excel, ¿verdad? Un ejemplo es, si se realiza un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, se puede utilizar Python y R para analizar las encuestas, medir tendencias o visualizar patrones en los datos recolectados, ¿verdad? Estas son algunas herramientas interesantes de análisis de datos. Bueno, una vez que yo ejecuté el proyecto, hice todas las actividades, tengo unos resultados. A nuestro mejor entender, esos resultados son, digamos, novedosos, generan nuevos conocimientos, y es importante que sepa toda la comunidad científica. Y yo tengo que pasar en la etapa de la redacción y publicar los resultados, ¿verdad? Entonces, una estructura bastante conocida, ¿verdad? Que puede ser un poco cuadrada, la que utilizan comúnmente la gente de medicina, los de tecnología a veces podemos variar un poco en la estructura, es la de IMRID, donde la primera sección es la introducción, y ahí yo tengo que presentar el problema, la motivación, cuáles son los objetivos del trabajo. O sea, ahí yo tengo que entender ya cuál es el problema que quiero resolver, por qué es importante, cuál es el objetivo. En materiales y métodos, que sería la siguiente sesión, ahí yo explico el tipo de estudio que hice, qué técnicas utilicé, qué herramientas y población estudié, ¿verdad?
Acá material y método me tiene que ayudar a la reproducibilidad, a que sea replicable mi estudio. Luego tengo que mostrar los resultados de haber hecho esos experimentos utilizando esas técnicas y herramientas, y ahí muestro mis hallazgos, mis descubrimientos, ¿verdad? Y ahí utilizo diferentes formas de presentar con gráficos, tablas y estadísticas, ¿verdad? Acá todavía no hay interpretación, muestro los resultados de manera bruta, y por último está la discusión de resultados. Ahí hacemos una interpretación de los resultados comparando los resultados que nosotros tuvimos con estudios previos y destacando la relevancia de estos nuevos resultados, ¿verdad? Acá también hay que incluir las limitaciones y posibles trabajos futuros. Bueno, yo escribo un artículo, tuve unos resultados, después tengo que pasar a seleccionar revistas y conferencias. Por ejemplo, en el CONACYT hoy día ellos exigen que publiques anteriormente era una revista y una conferencia, y la revista tendría que ser impacto y una conferencia que esté bien indexado. Hoy día ellos, con el objetivo de aumentar la visibilidad nacional, no solamente te exigen que publiquen una revista internacional de impacto, sino una revista nacional, no solamente una conferencia internacional, sino una nacional. Pero ¿cómo yo sé cuál es la mejor opción para publicar? Tengo que tener en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, el impacto y la calidad. Hay que elegir revistas que están indexadas, por ejemplo, en Scopus, IEEE, Springer, que son bases de datos, que tienen base de datos de publicaciones científicas de alto impacto. Los trabajos que están en esta editorial de la IEEE, Elsevier, Springer, etcétera, comúnmente todas las revistas que están ahí son revistas de impacto, ¿verdad? Que comúnmente se miden en diferentes cuartiles. El cuartil 1, Q1, una revista que tiene más impacto, luego viene el Q2, Q3, Q4, y bueno, hay algunas que todavía ni siquiera tienen impacto, y bueno, el financiador te suele sugerir qué nivel de impacto mínimo se tiene que tener. En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, actualmente piden que esté en el cuartil 1, Q1, Q2 o Q3. Luego, no solamente la revista tiene que ser de impacto, el alcance del tema. O sea, lo que ustedes investigaron tiene que estar, esa revista tiene que estar alineado con lo que ustedes hacen, ¿sí? Si yo uso inteligencia artificial para resolver un problema, tengo una opción en esa comunidad donde es relevante ese problema, podría elegir esa revista, o también elegir revista de informática o ciencia de datos, dependiendo de qué tan nuevo conocimiento se generó o nueva metodología en el uso de la IA. El factor del impacto indica la influencia de la revista en el campo científico. O sea, se calcula un factor de impacto, mientras mayor digamos, tiene mayor influencia, ¿verdad? Y otra cuestión a tener en cuenta, que hoy día se debate mucho en la manera de publicar, es de acceso abierto o el tradicional. El acceso abierto es: yo envío un trabajo, todos siguen el mismo procedimiento, ahora que hay revisiones de pares, y si cumple con los criterios se publica. En el acceso abierto, comúnmente los autores tienen que pagar, digamos, el proceso de edición, y el artículo es de acceso abierto para cualquier persona. Y en la forma de publicación tradicional, los autores envían el trabajo, la editorial hace el proceso editorial, ¿verdad? Que implica ver quiénes pueden evaluar el trabajo, se evalúa, si pasan los criterios, se publica, pero no es de acceso abierto, solamente pueden acceder y descargar esos artículos de manera gratuita aquellas personas que están inscritas en esa revista o en esa editorial, ¿verdad? Las otras personas que quieran acceder a eso van a tener que pagar, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar revistas, y lo mismo pasa con las conferencias, ¿verdad? Que hay algunos rankings que ubican, o algunas conferencias con más impacto que otras, ¿verdad? Cuando yo envío mi trabajo en una revista, hablé de cómo tiene que estar estructurado, que se tiene que seleccionar una revista donde van a enviar y conferencias. Recuérdense que un proyecto científico, ¿cuál es el medio de verificación del cumplimiento del objetivo? Es el artículo científico, ¿sí? No es un producto, ni un nuevo servicio, ni nada. Entonces, el artículo lo tienen que escribir, lo tienen que someter a una revista, a una conferencia, y una vez que ustedes someten eso, pasa revisión por pares. ¿Cómo funciona la revisión por pares? Cuando ustedes envían un artículo,
lo evalúan comúnmente a expertos anónimos del área. O sea, yo tengo personas, o sea, el editor envía a revisores dependiendo del tema y yo no sé quiénes me están revisando y ellos, de acuerdo a los criterios que tiene la revista, ellos puntúan, dan recomendaciones y ellos ven si, digamos, el artículo tiene la calidad suficiente como para poder publicarse. Entonces, en ese sentido, los revisores pueden aceptar el trabajo así como está. Solicitar revisiones significa cambios mayores o cambios menores. Cambios menores comúnmente suelen ser en el estilo de escrito o cambios que nos llevan mucho, y cambios mayores significa que está bien el tema, pero hay que hacer nuevos experimentos, hay que comprobar con nuevos datos, hacer nuevo análisis estadístico, o sea que implica una revisión mayor. O de plano yo ya rechazo el trabajo, ¿verdad? Cuando ellos no envían las revisiones, los revisores, yo tengo que agregar sus recomendaciones de mejora, someter una nueva versión del artículo y responder, ¿sí?, a las recomendaciones de los árbitros. Entonces, ahí yo tengo que tratar de hacer con evidencia lo que estoy respondiendo. Tiene que ser bastante claro mi respuesta de manera que puedan ellos cambiar su parecer en el caso de que tengan, digamos, ellos solicitud de revisiones menores o mayores y pasar al estado de aceptado, ¿no? Tipos de revisión que hay. La revisión simple ciego. El revisor conoce a los autores, pero los autores no saben quién revisa. O sea, yo envío, ellos pueden ver porque permiten que estén los nombres de los autores en el artículo, pero yo no sé quiénes son los que me están evaluando si yo tengo el rol de autor del trabajo. La revisión doble ciego es, los autores no ponen su nombre, someten el trabajo y ustedes no saben quién le están evaluando y ellos tampoco no saben a quién le están evaluando. Eso es muy interesante porque muchas veces puede haber cierto tipo de sesgo dependiendo de qué tipo de autores son. Por ejemplo, hay autores que tienen muchísima relevancia científica y su nombre pesa mucho, entonces eso puede generar un tipo de sesgo a querer evaluar de manera positiva, o son unos investigadores de ciertas universidades de prestigio, o son autores de universidades como nosotros o de países de tercer mundo, donde ya eso puede jugar en contra a la hora del ánimo del revisor a la hora de revisar. Y después está la revisión abierta. Ambos, tanto los autores, los artículos y los revisores, pueden ver las identidades respectivas. Entonces, estrategia para responder a los revisores. Tienen que responder cada comentario de manera organizada. O sea, punto 1, lo que les sugirió, la respuesta. Punto 2, así, tiene que ser bastante claro. Tienen que usar un tono profesional, evitar respuestas defensivas. Muchas veces uno se enamora de su trabajo y cuando recibe críticas se siente muy mal y quiere responder de manera defensiva. Eso hay que evitar hacerlo y solamente se tienen que concentrar en justificar los cambios con argumentos sólidos. Muchas veces implica que tienen que citar fuentes si es necesario, artículos con respecto a las afirmaciones que ustedes dan, ¿verdad? Y van a tener que agregar nuevas o mencionar las que ya tienen. Y tienen que mostrar cambios en el documento. O sea, tenían la primera versión del artículo, revisaron, le enviaron. El nuevo artículo va a tener que tener algunos cambios. Comúnmente se suelen poner colores distintos, de manera que los revisores puedan concentrarse directamente en aquellos cambios los cuales ustedes le agregaron después de sus sugerencias. Acá, cómo responder a los revisores, por ejemplo, un ejemplo, comentario del revisor. El artículo no explica claramente la metodología utilizada en la selección del conjunto de datos y una respuesta puede ser: gracias por su observación, hemos ampliado la sección de métodos, incluyendo detalles sobre la selección y preprocesamiento del conjunto de datos. Y entre paréntesis dicen, ver la página del artículo y el párrafo en qué lugar. Entonces, el revisor va a poder ver, ustedes respondieron a su comentario y eso generó un cambio dentro del artículo que él puede ir a ver y leer
y ver si lo que se agregó cumple con sus expectativas, ¿verdad? Algunos consejos prácticos para investigadores. Evitar errores comunes. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la investigación? Una falta de planificación. No establecer un cronograma claro puede retrasar la investigación. Muchas veces nosotros queremos ser muy optimistas. Bajo mi recomendación, es mejor sobreestimar a subestimar. Muchas veces la gente dice que si hacemos todo bien y sale todo bien, esto vamos a terminar en 2 meses. Pero eso es asumiendo el mejor escenario, ¿verdad? Entonces hay que asumir un escenario realista o inclusive pueden ser pesimistas. En el peor escenario, ¿en cuánto tiempo vamos a tener? Entonces, en función a eso, se establecen los tiempos de las actividades. Muchas veces el problema mismo que se formuló de investigación es malo, ¿verdad? Entonces no está bien definido qué es lo que yo quiero resolver. Entonces eso puede volver confuso, ser confuso, puede ser que el trabajo se vuelva irrelevante. Uso inadecuado de fuentes. Tienen que verificar la confiabilidad de las referencias para afectar la credibilidad del estudio. O sea, muchas de las fuentes, una manera de verificar que efectivamente las fuentes o las afirmaciones que ustedes dan tiene que ver si los artículos fueron publicados en estos lugares, ¿verdad? ¿Verdad? Aquellos artículos o materiales que pueden encontrar en el Google abierto o libros de tesis, etcétera, pero que no pasaron revisiones a pares, pueden ser que no sean tan fiables. Todas aquellas revistas que están, por ejemplo, en estos índices, hay una garantía de que pasó un proceso de revisión por experto. Entonces, hay una garantía de cierta calidad del trabajo y entonces esas fuentes son confiables. Hay también problemas éticos. No obtener consentimiento informado en estudios con humanos o no respetar la privacidad de los datos. Nos pasó, o sea, muchas veces no es que necesariamente uno comete una falta ética a propósito, en un artículo que sometimos ahora y nos retornaron donde nosotros queremos ser inteligencia artificial, pero en el ámbito de ontología para poder determinar si amerita o no extraerle el diente al paciente. Se utilizaron diferentes tipos de imágenes, algunas son intraorales, que son directamente de la boca del paciente y los dientes, y otros son extraorales, que implica el rostro y el perfil de la persona. Y cuando subimos los artículos, lo único que hicimos fueron, como eran niños, tapamos los ojos de los niños pensando que ahí no se iba a poder, digamos, identificar a la persona, pero los autores nos dicen que bajo ningún argumento podemos subir imágenes y de niños, ¿verdad? Y que a no ser que haya consentimiento expreso, ni siquiera de ellos, tiene que ser de sus padres, ¿verdad? Y tuvimos que subir imágenes donde nosotros subimos unas imágenes, unos gráficos, unos dibujos, de manera que se pueda entender lo que queríamos representar, pero que no eran reales, ¿verdad? Y donde aclaramos al final del artículo que los autores que quieran reproducir nuestro experimento, porque van a necesitar esa imagen que nosotros utilizamos, tienen que pedirnos a nosotros y firmar después de que efectivamente, si utilizan esas imágenes, lo van a hacer para generar su modelo de inteligencia artificial como investigación, pero no lo van a disponibilizar de manera pública, ¿verdad? Entonces, ¿cómo errores que mencioné? Definir claramente los objetivos y la metodología antes de comenzar, ¿verdad? De hecho, eso está en la parte inicial. Utilizar fuentes académicas confiables y actualizar la bibliografía y seguir principios éticos en la investigación. Otros consejos. En mi caso, me aumentó mucho mi producción científica, la posibilidad de acceso de información, eh, digamos, mi perfil como investigador lo pude crecer, tener artículos más relevantes a partir de que generé redes de colaboración. O sea, trabajar no solamente
con el equipo en el cual vos estudias o no estudias, en el lugar donde estás trabajando, conectarte con otros investigadores de otras instituciones y en nuestro caso es bastante importante con gente del exterior, ¿verdad? Que cuentan con recursos que muchas veces nosotros no contamos. Por ejemplo, en el, en el área de inteligencia artificial, la infraestructura para correr tus algoritmos es muy importante, ¿verdad? Entonces necesitas cierta capacidad de cómputo que muchas veces aquí no se tiene, entonces eso lo puedes acceder a través de colaboraciones con investigadores que están en universidades donde se tienen esa infraestructura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la colaboración en investigación? Ayuda a nuevas ideas, metodologías y tecnologías. También se puede compartir responsabilidades y mejorar la productividad, o sea, mientras haya un equipo y de diferentes perfiles, se puede mejorar la distribución de las tareas y eso aumenta la productividad, aumenta la oportunidad de publicaciones conjuntas en revistas científicas, se valora mucho hoy día la interdisciplinaridad. ¿Y cómo yo puedo construir una red de colaboración? Una recomendación es participar en conferencias y congresos científicos. Antes de la pandemia era prácticamente un estándar, después de la pandemia cambió un poquito, donde ya ciertas conferencias se hacen de manera virtual, pero casi siempre las conferencias científicas son de manera presencial. Y una buena estrategia es participar en esas conferencias, donde comúnmente tienen que enviar un trabajo, ser aceptado, ir a exponer, porque ahí tienen la oportunidad de conocer de primera mano a investigadores que están trabajando en la misma área que vos estás trabajando o están trabajando en otras áreas en las cuales te gustaría incursionar. Y las conferencias son muy importantes o son muy relevantes para generar esta red de colaboración. También unirse a asociaciones y grupos de investigación, ¿verdad? Tienen que asociarse y eso les ayuda, aparte de conocer un grupo de gente, también tener acceso a información, poder descargar artículos que son publicados por esas asociaciones, esas editoriales. Hay que colaborar con investigadores de otras universidades o instituciones. Por ejemplo, una colaboración exitosa, el diagnóstico asistido por inteligencia artificial, como le había dicho, nosotros no lo hubiésemos logrado si no trabajamos con médicos. Por más que nosotros tenemos la capacidad de dar unas imágenes, generar unos modelos predictivos, sin el conocimiento del experto, que de alguna manera nos ayuda a generar un dataset, nos etiqueta las imágenes y valida la herramienta, y eso era imposible, ¿verdad? Entonces, gracias a esas colaboraciones se pueden hacer este tipo de proyectos de investigación. Algunas oportunidades de financiamiento, ¿verdad? Cuando ustedes quieren hacer una investigación, tienen una idea súper buena, pero se encuentran con el tema de que necesito plata, ¿verdad? O sea, no voy a poder hacer eso sin dinero. Entonces, algunas fuentes gubernamentales, el CONACYT, por ejemplo, de Paraguay, el CONICET de Argentina, el FONDECYT de Chile, son algunas instituciones que dan financiamiento a proyectos de investigación. Estamos hablando de CONACYT desde Paraguay y suele tener unas ventanillas cada cierto tiempo donde le da la oportunidad a la persona a presentar un proyecto de investigación que en el caso de ser seleccionado recibe financiamiento para hacerlos. También otra opción puede ser fondos privados, ¿verdad? Ver empresas tecnológicas, farmacéuticas o fundaciones científicas que pueden ustedes capturar su interés y en desarrollar algo que le puede servir para los fines con los cuales ellos fueron creados, las áreas que ellos están actuando y bueno, les puede financiar esa investigación. Otra opción es colaboración universidad-industrias. Entonces se puede hacer alianza estratégica con empresas y se desarrollan proyectos aplicados. Consejos para tener financiamiento es, tienen que tener un proyecto bien estructurado con impacto claro. Buscar convocatorias abiertas en portales de investigación, o sea, CONACYT tiene su página oficial y por los medios oficiales comúnmente hacen llamado a proyecto de investigación. Lo mismo pasa con el CONICET, FONDICET y todas estas instituciones que se encargan de las políticas y de todo lo que tenga que ver con las investigaciones en estos
estos países, ¿verdad? Luego postular con propuestas que respondan a problemas actuales. Hay mucho sesgo y mucho peso tiene que lo que están resolviendo está, o sea, la investigación de ustedes va a generar un impacto lo más inmediato posible, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Les puedo pasar algunos modelos de proyectos que en mi caso fueron aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o otras instituciones para que puedan ver, digamos, ya un ejemplo concreto o si, dependiendo si tienen alguna pregunta, podemos adentrarnos ahora mismo inclusive, ¿verdad? Aunque ya son las 8 de la noche, ¿verdad? A micrófono abierto, pueden hacer las preguntas también por el chat. Pueden comentarle también al profesor sobre algún proyecto que tienen en mente. Para ir arrancando un poco la discusión, José Luis, ¿qué tal si nos comentas un poco tu experiencia en el manejo de fondos, específicamente con el CONACYT, cuando hay, por ejemplo, retrasos en desembolsos? ¿Cuál es su estrategia, por ejemplo, para lidiar con ese tipo de situaciones o qué pueden hacer si hay un tipo de alianza o cómo se maneja eso? Tu micrófono está en mute. Disculpen, tengo experiencia de ejecución de fondos del CONACYT, tanto con instituciones privadas como públicas, ¿verdad? Con instituciones públicas, ahí se vuelve más complejo porque no solamente se tiene la burocracia de CONACYT, sino de la propia institución pública que tiene, digamos, cierta manera en la cual se pueden ejecutar los recursos económicos. En particular, eh, por la naturaleza en la forma en que trabajamos, que es de computación, y no necesitamos comprar equipos, digamos, bastante costosos instalar para poder generar datos al comienzo, sino eh, con nuestros ordenadores y tal vez pagando ciertas licencias mínimas y reservar ciertos espacios en la nube y ciertos recursos o podemos empezar ya el trabajo. Es menos complicado que otros colegas, los cuales muchas veces no pudieron terminar su proyecto de investigación para comentar casos específicos en la UNA y en un tiempo determinado en una notecalles donde se paró todas las licitaciones, no se podrían comprar los equipos, ya se tenían los fondos. Un problema que se tiene en las instituciones públicas es que la adquisición de los equipamientos se pueden hacer solamente a través de procesos de licitación, bueno, que ahora cambió con un nuevo proyecto de ley que habilita esta unidad de gestión de proyectos, pero anteriormente eso solamente se hacía a través de procesos de licitaciones que tenían que presentarse 3 empresas nacionales. Y suponete que vos tenés que comprar un equipamiento que no se vende en Paraguay de manera directa, tenés que convencerles a las empresas que, que se presenten al proceso de licitación sin garantía de que ganen, ¿verdad? Ellos van a gastar ese proceso de licitación, el tiempo. En el caso de ganar, ellos van a tener que traer el equipamiento y en el costo del equipamiento más lo que gastan en el proceso de licitación y la ganancia de la empresa, el costo del equipamiento es mucho más caro de lo que vos tenías previsto porque vos cuando hiciste tu presupuesto lo hiciste asumiendo que podías comprar directamente del extranjero, cosa que no se puede hacer en una empresa nacional, en una institución pública, pero sí se puede hacer en una institución privada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eh, una estrategia es no subestimar, sino sobreestimar, hacer un cálculo de lo que sale efectivamente el equipo y aumentarle
planeación un 40 o un 50% más, inclusive si hace en una institución pública, ¿verdad? Otra cuestión es, en mi caso, que pasa bueno, en instituciones privadas eso disminuye bastante, ¿verdad? Ese problema de ejecución. Otro problema es que solíamos tener, pero que no tiene que, no sé si nos concentramos solamente en los fondos, sino ya en la etapa de la ejecución para el cumplimiento de los tiempos de las actividades, son que los datos, bueno, nosotros necesitamos los datos para poder generar nuestros modelos, y eso comúnmente, cuando yo trabajo en medicina, lo genera otra institución que suele ser la asociada. Ellos se retrasan en la captura de los datos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos esos datos para generar modelos, y ahí una estrategia es buscar bases de datos, como le mencioné anteriormente, públicas, para poder empezar a trabajar. Eh, También cuando haces proyectos multidisciplinarios, una dificultad es el lenguaje, ¿verdad? Porque la gente de informática tiene una manera de hablar, la gente de medicina tiene otra, entonces, esa coordinación de tiempo también de alguna manera tenés que poner dentro de tu planificación, ¿verdad? Eh, en el Estado muchísimas veces tuvimos que devolver dinero, ¿verdad? Porque no tiene tanta capacidad de ejecutar los recursos, y en las privadas sí se puede ejecutar eh, bastante bien, y en ese sentido los investigadores se concentran exclusivamente en la investigación sin tener que estar preocupándose por esa parte de los recursos económicos, ¿verdad? Eh, bueno, eso es lo que puedo comentar en relación a lo que preguntaste. Creo que era más bien de los fondos, y yo me extendí un poquito más ya viendo otros problemas que no son necesariamente los fondos, pero que de alguna manera impacta también en el dinero, porque si vos te retrasaste en los datos y tenés que contratar más personas, eso afecta también en los recursos económicos, y por eso siempre hay que hacer una sobreestimación. No hay que ser muy positivo, decir voy a terminar en tal fecha y solamente voy a necesitar tanta gente. En la realidad, en la ejecución, muchas veces te vas a dar cuenta que van a haber inconvenientes, y las estrategias de mitigar esos inconvenientes van a implicar gastos. Entonces hay que presupuestarse ya teniendo en cuenta que se van a aplicar esas estrategias de mitigación, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguna pregunta de los participantes o comentario, reflexión? Adelante, no tengan miedo. Vos hablaste, profe, de los fondos de CONACYT y los fondos de becal en cuanto a lo que es doctorado. ¿Se diferencian en algo en esos dos fondos en cuanto a la Pues, investigación a en nivel realidad, local? A nivel local. los fondos de becal son para ir a estudiar tu maestría o doctorado en alguna universidad que se encuentra dentro de cierto número en el ranking, ¿verdad? Y los fondos de proyecto de investigación son dinero donde vos estableces un objetivo general, un objetivo específico, y tenés que generar un nuevo conocimiento. Y son ya investigadores que están comúnmente radicados en Paraguay, pueden tener algunos asociados del extranjeros, y ellos te dan financiamiento para que puedas hacer tus experimentos, puedas tener tus datos y todos los recursos necesarios para poder generar ese nuevo conocimiento, y bueno, y esos nuevos conocimientos después terminan en artículos científicos. O sea, tienen objetivos distintos. Uno es para formación, para ir a estudiar y destinado a las personas, y el otro es destinado a grupos. ¿Para qué? Para hacer proyectos que generen nuevos conocimientos. ¿Eso sería la estancia de investigación que provee CONACYT o eso es diferente otra vez? Otra Es, ventanilla. es otra ventanilla con los mismos fondos de Prociencia. La estancia de investigación comúnmente está destinada a personas, ya sean nacionales o internacionales, que permiten que una persona pueda irse a otro país, a otra universidad, a ir a trabajar con algún grupo de investigación extranjero, ¿verdad? Es por un periodo corto de tiempo, y ellos te dan los recursos que implica cierta cantidad de dinero que vos podés utilizar para comprar el pasaje y poder mantenerte ese tiempo de estancia. Y lo mismo Perfecto. cuando vienen extranjeros a Paraguay, ¿verdad?
Ya. Entonces las empresas pueden hacer eso, esos convenios para hacer las estancias, por ejemplo, si quieren, qué sé yo, investigar algo o eso es independiente a... No, las estancias de investigación están orientadas a las personas, no a las instituciones ni empresas. O sea, si hay ciertas personas de tu empresa que quiere postular para hacer una estancia en algún lugar del mundo, puede postular, eso pasa a una Mm. evaluación, si es que es aprobado, se le da el fondo a la persona, no a la empresa ni a la institución. Ah, ya, ya. Pero ese, o sea, se le da a la persona, pero esa persona se puede ir con intenciones de investigar algo que está desarrollando dentro de la empresa. Eso sí está permitido. Sí, o sea, en investigación hay libertad de tema, o sea, no, ellos no te limitan qué tema vos puedes investigar. Vos puedes Ah, investigar. siempre y cuando tengan los permisos de la empresa para hacer esa investigación de sus datos, por ejemplo. Necesita algo. Y bueno, y en la elaboración de tu proyecto vas a tener que escribir qué recursos vas a necesitar y si vas a necesitar datos que son generados por una empresa, obviamente vas a necesitar esos permisos. Ok, perfecto. Gracias, profesor. Dale, dale. También otra de las consultas que tenía, vos hablaste mucho de lo que era inteligencia artificial, ¿verdad? Y entre los modelos actuales, ¿verdad? De procesamiento y de IA regenerativa, ¿verdad? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los más potentes actualmente? O sea, los más nuevos son los Transformers, ¿verdad? Que es lo que se están utilizando, que de alguna manera están dejando atrás a las redes neuronales convolucionales, ¿verdad? Pero los modelos, decir cuál es el más top depende mucho del área donde le aplicas y el tipo de datos que recibís, ¿verdad? Una cuestión es trabajar con imágenes, en los cuales yo trabajo. Otra cuestión es trabajar con texto, por ejemplo, si hace procesamiento de lenguaje natural. Otra cuestión es si trabajas con otro tipo de datos que se pueden representar de manera tabular para poder generar modelos predictivos. Dentro de imágenes existen diferentes tareas, ¿verdad? Se pueden hacer detección, segmentación o clasificación de imágenes y hay diferentes artículos, diferentes propuestas donde no hay, digamos, una solución universal para eso. Depende mucho. O Ya, sea, no. en el caso mío, estamos trabajando con la compañera Amanda que está acá, ¿verdad? En PLN, en lo que es la parte de aprendizaje automático de tiempos, ¿verdad? Eh, y estamos usando varios modelos de varias IA, ¿verdad? Pero nos está costando mucho el aprendizaje de los tiempos, ¿verdad? Ya que no hay una base de datos, o sea, un corpus extenso de lo que es el guaraní en sí, ¿verdad? Entonces estamos usando recursos limitados, por decirte, ¿verdad? No hay mucha data en ese sentido, ¿verdad? Entonces, desde ese problema, ¿qué modelo es que más nos ayudaría a nosotros, ¿verdad? Pues estamos usando más texto, ¿verdad? Bueno, mi especialidad no es texto. Les recomendaría, Ah, y después, si me quieren escribir, después le puedo pasar con una colega que trabajo, que es Elena Gómez, que es una investigadora paraguaya en la UNAM y que es especialista en eso. Pero bueno, por lo que me estás comentando, yo trabajo más en imágenes, la visión artificial. Vos estás hablando que hay un problema de datos, o sea, entiendo que no hay un volumen, digamos, interesante de datos y pueden ujú. utilizar redes preentrenadas. Me imagino que esas son las que están utilizando. Y encima existen ciertas estrategias que ayudan o estrategias para aumentar datos de manera sintética. Y bueno, en cada área existen diferentes formas de poder paliar ese déficit que se tiene, que suele ser base de datos pequeñas para poder entrenar estos modelos, ¿verdad? Ustedes el problema tienen en el volumen de datos, no tanto así, pero ¿qué tarea quieren hacer ustedes específicamente? Medir tiempo. En el caso nuestro, por ejemplo, qué sé yo, queremos pasar de tiempo presente a tiempo negativo, por ejemplo, o sea, esas oraciones.
sea, tenemos un corpus bastante pequeño de oraciones, y entonces lo que estamos manejando son el tiempo de la oración en sí. Que aprenda el LM o que deduzca más o menos de acuerdo a cómo está estructurado la oración, ¿verdad? En cuanto a lo que es los tiempos, ¿verdad? Que pueda ir. Estamos usando varias métricas para ver qué tanto va saliendo eso, ¿verdad? Pero está costando bastante. Yo en realidad no soy experto en LP, pero ahora mismo me escribí, le paso mi número ahí a vos o tu, de hecho creo que tenés, y te paso el número de Elena y creo que en algunas reuniones ella le puede ayudar, de hecho ella colaboró con bastante gente acá de Paraguay. Eh, Ella, para Elena creo que es nuestra tutora, justamente. Ella es Elena la que nos Gómez. recomendó. Sí, 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 la que nos recomendó Ah, justamente este taller. Bastante bueno, realmente. ok, ok, Está, ok. Y bueno, y ella sí, es bastante. la experta en el tema. Ah, Ahora ok, sí, si ella no sabía perfecto. responderle, yo no quiero atreverme a opinar en No, área no, está ajena. bien, no estamos. Ya, Realmente todo lo que nos recomienda Elena es bastante nutritivo, realmente. Ningún desperdicio en Elena. ella. Pero hay un paraguayo también que está en España, ¿cómo era que se llama? Creo que trabajó, no sé si para Ciencia del Sur. ¿Cómo era que se llamaba este muchacho? Ay, 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 no me acuerdo. Pero sí te puedo pasar algunos contactos sobre eso, pero para mí la referente que yo conozco, paraguaya por lo menos, es Elena. Ah, Así ok, que ok. están en buenas Perfecto. manos. Sí. Ok. Excelente presentación, profesor. Muchas gracias por todo Da- tu, Dale, tu, dale tu, tu compartido. a las órdenes, a las órdenes. Siempre. Bueno, si no hay más otra consulta, reflexión, comentario, podemos ir cerrando. Eh, Les comento que fue grabada la sesión, tanto esta como la de ayer, y van a recibir en sus correos con el certificado en los próximos días. Así que también si ahora no tienen alguna pregunta, pero se les ocurre después, sin problema nos envían y nosotros le retransmitimos a cualquiera de los dos profes. De nuevo les agradezco por asistir, al profe por eh, sumarse nuevamente a otro taller de Ciencia del Sur y le esperamos para otra oportunidad. Recibimos también sus sugerencias de próximas capacitaciones, temas que les gustaría tratar y estamos abiertos a colaborar con todas las instituciones que quieran hacer eventos como este. Así que, de nuevo, gracias, José Luis, y nos vemos próximamente. Dale, hasta luego, que tenga buenas noches. Buenas noches a todos.